buenas tardes a todos. Vamos a iniciar esta sesión esta mañana fría, esta tarde un poquito. El frente frío que estuvo bastante, no fue frente, no fue frente lateral y la guardia, por dos lados. Como lo hemos hecho en las sesiones anteriores, ya estamos en la sexta sesión, pero siempre hay contribuciones del público, bueno, de los compañeros, de los alumnos o profesores, en relación a temas que se ven la vez pasada. Hace dos sesiones estuvimos hablando sobre ciudad universitaria, sobre los valores de la universidad. Pero algo que también es importante saber es que hablamos aquí de muchos valores y como arquitectos sabemos que defender lo que se hace con el tiempo, sabemos que se hacen una serie de acciones que van en detrimento, en este caso del patrimonio cultural, del patrimonio de la humanidad o el mantenimiento de muchas infraestructuras que vamos a ver. En este caso hay un video muy breve de unos alumnos, compañeros que están presentes aquí en la clase, que nos hicieron saber que en días recientes, y estamos sorprendidos y por eso lo hacemos público, han dejado de estacionar autos en los frontones de Ciudad Universitaria. No entendemos esa razón. Si piensan que se va a controlar la seguridad con haciendo un estacionamiento, entonces un poco para que sea el conocimiento de todos y que hagamos las denuncias como miembros de la comunidad universitaria, que es patrimonio de la comunidad, además, aunque no fuera, es patrimonio de todos nosotros, los universitarios, y son esas medidas desesperadas que toma la autoridad de pronto para que, a ver, ¿de qué forma controlas ahí el problema que ha habido con la comunidad y todo eso? Y se están dejando de estacionar autos. Entonces, hay que ver con las instancias de que hace la dirección de la comunidad, más allá por la parte de la, parece que hay un consejo, ¿no? Un comité, pues bueno, se hace saber al comité o a las autoridades responsables, pero no se pueden tomar medidas así unilaterales. Entonces, la imagen que ahorita van a ver, esta es en el camino verde, y después están a un lado los conductores, ahora va a pasar un video muy rápido, han puesto hasta, miren ahí estas de topes, para que los autos se puedan estacionar ahí. Entonces ahora ya en ese camino, acá el camino verde es un camino de autos. O sea, va en contra de los principios que hablamos aquí. Entonces, un poco esta cátedra lo que implica muchas veces, además de ver todas las cuestiones académicas y profesionales que estamos viendo, los problemas que se generan necesariamente con políticas adecuadas en relación a la arquitectura. ¿Cuántas veces se hacen obras y no se consideran a los arquitectos? Es lo mismo que está pasando ahora con el edificio de Infonavit. No sé si ustedes saben, pero si ustedes pasan por el edificio de Infonavit, Abraham Saludos y Teodoro González de León en Barranca del Muerto, le han agregado una pantalla, le han puesto una pantalla así de espectacular de colores en ese vestíbulo que es espacio público, que es una sesión hacia la ciudad, que es extraordinario vestíbulo para entrar al edificio de Infonavit. Han puesto una pantalla enorme y arriba del estacionamiento unas celdas solares que afectan totalmente la volumetría del edificio. Quien pase por ahí lo podrá observar. Entonces son estas agresiones constantes a edificios de valor arquitectónico, que son referencias humanas, que las estudiamos aquí muchísimo y que nos enfrentamos a eso. No sé si, ahora sí que si podemos pasar el video, Roberto, si eres tan bueno, ahí se ve, nos pasamos los compañeros. Ahí son los montones. Y vean, al lado de la ciclovía, han puesto, si puedes volverlo a pasar, Roberto, porque es muy rápido. Ahí está el frontón, ahí están los autos estacionados en doble fila, y esa es la ciclovía. Entonces, todo ese andador es un estacionamiento. Hablamos hace dos sesiones del Pumabús, de lo que significaba de poder controlarlos. Y ahora utilizan cualquier espacio abierto como estacionamiento. Para eso está el estacionamiento del estadio, para eso está el Pumabús. Entonces, pues, quienes están aquí más presentes, tú sigues siendo consejero universitario, aquí está un consejero universitario de la facultad, pues, tiene toda la autoridad para poderlo hacer saber, ¿no? Y cualquier alumno miembro de la comunidad somos miembros de la comunidad, ¿no? Un poco para ver este tipo de cosas. Era un poco de preámbulo, ahora vamos a hablar de cosas más amables, pero hay que, si no, no podemos preservar. Estas son las cuestiones, todo este tipo de acciones eran las que cotidianamente sucedían, y por eso se hizo la declaratoria de patrimonio de la humanidad, por eso se decidió para preservar y usar bien, o sea, que sea patrimonio no es prohibir, es usar bien las cosas. Un atentado, que es un espacio abierto, donde se caminaba peatonalmente, donde está libre de autos, donde se puede andar en bicicleta o caminando los estudiantes. Ahora vamos a encontrar los autos en las explanadas. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre, es la sexta
plática de esta cátedra que tiene que ver con los soportes espaciales para la movilidad, como lo vemos, ¿no? Y como siempre vamos a hacer un poquito de historia. Este es a ver, un poco, hoy el término de la movilidad está presente en todos los diarios, escuchamos los temas de la movilidad en las ciudades, cómo han ido creciendo las ciudades en nuestros días, sobre todo a partir del siglo XIX, la revolución industrial llevó a mayores concentraciones humanas, pero que las personas o los ciudadanos nos moviéramos de formas distintas. Este vehículo que ustedes ven ahí es el primer vehículo de transporte colectivo público en el mundo, que fue hecho en Londres, Inglaterra, arrastrado precisamente por caballos. Ese fue el primer vehículo como vagón antes del primer como tranvía, pero existían los trenes de mulitas, no había un riel, no era un sistema mecánico, sino arrastrado por bestias, por animales, ¿no? Y este es el primer, cuando en las ciudades ya en Londres se tenían que mover de un lugar a otro y no caminar o andar a caballo, ¿no? Pues otros vehículos, el primer vehículo transportable no individual, colectivo, ¿no? Digamos la primera pecera. Entonces, ya tenía 2 pisos, tenía el equipaje, o sea, es para el equipaje en la parte superior, ¿no? O sea, era en el equipaje, aquí entraban los pasajeros y el equipaje, los objetos que cargaban, se ponían precisamente en la cubierta, ¿no? Arrastrado por caballos. Después, veríamos a lo largo diferentes formas de resolver la movilidad, ¿no? La más clásica es la peatonal, ¿no? La peatonal, el carro individual, los primeros automóviles ya, pero de carácter individual o para 2 plazas, o 3, ¿no? Pero no, era particular, digamos, no individual sino particular, no colectivo. Y después aparecieron algunos ejemplos de teleféricos particulares, ¿no? Sobre todo para no tanto como comunicación, como es ahora, sino para acceder a lugares de montaña, lugares elevados en Europa. Y más adelante aparecerían precisamente los trolebuses, ¿no? Esos trolebuses articulados, ¿no? Ya de electricidad, ¿no? Pero son arrastrados por cable, el troley, bueno, pues el troley también es un cable, ¿no? Entonces, nos vamos encontrando con este tipo de transporte ya en las ciudades que van generando esto. Ello llevó a las estaciones, porque lo que vamos a ver hoy sobre todo son las estaciones, los soportes para la movilidad, lo que es un paradero, lo que es una estación, ¿no? En diferentes escalas. Y esto, por estación se define que, dice, hoy sobre todo en nuestros días han adquirido progresivamente una importancia histórica, ¿no? Sociológica y estética que sobrepasa las funciones técnicas, ¿no? Ahí está el tema actual del aeropuerto como tal, ¿no? Si la cubierta de Londres era maravillosa, ¿no? Desde sus principios en Inglaterra, digamos, todo tiene que ver con la revolución industrial, la concentración de las ciudades, la actividad fabril, la industria en las ciudades, Manchester, Londres sobre todo, y cómo ibas a transportar ya todas esas mercancías y cómo ibas a transportar a las personas de un lugar a otro. Desde sus principios, junto con el ferrocarril, son uno de los elementos característicos del desarrollo industrial y urbanístico del siglo XIX, que son como los orígenes de gran parte de lo que hemos visto. Y aquí vemos, por ejemplo, esta inauguración de un viaje en Inglaterra, precisamente entre Liverpool y Manchester, de este ferrocarril. Es imagínense la festividad, o sea, lo que significaba, ¿no? Inaugurar un viaje entre estas 2 ciudades en Inglaterra, y era una celebración. Aquí en México sucedió también después con Porfirio Díaz con la celebración del ferrocarril de México-Veracruz. En fin, era un acto celebratorio que este vagón, este ferrocarril, transportara de un lugar a otro a las personas. Ya no iban a ser transportados por carretas o por otros vehículos, sino ya era colectivo, ¿no? Una carreta era colectivo, aquí lo vemos. Y entonces empezaron a aparecer las estaciones, estas grandes estaciones ferroviarias, ¿no? Ya producto de la arquitectura industrial, con acero, con cristal, para librar estos grandes claros, ¿no? Y que se convertían en templos de las comunicaciones, se convirtieron en grandes, encontramos grandes estaciones de este tipo. Bueno, donde pues todos ya recordaremos, son naves industriales librando este gran claro con el acero, con cristal, para librar, ¿no? Entonces estos grandes espacios como la estación de la Gare d'Orsay, todas las estaciones en Roma, en París, ¿no? En Londres, y con unos andenes muy sencillos. El andén era muy prácticamente, como sigue siendo ahora, es un andén para que
se pueda entrar a nivel de lo que es el vagón, eso lo ordenan. Y hacia el exterior, hacia la ciudad, también empieza a tener una referencia, estas galerías, estos pórticos, estos espacios sombreados para protegerse tanto de la lluvia como del sol, en la espera de otro transporte. O sea, se bajaban del ferrocarril y ven de nuevo aquí, ¿no?, las carretas, o sea, impulsadas por caballos. O sea, tomamos, estaba ya el ferrocarril, pero el transporte en la ciudad de forma particular se daba de este medio, o sea, no era una forma colectiva. Entonces, todo esto está en el origen. No estaría lejos, y esto es en Veracruz, es la estación del ferrocarril en el puerto de Veracruz, una gran estación, lamentablemente abandonada, pues está en desuso, ¿no?, que fue la primera estación, o sea, la primera línea del ferrocarril en México fue los exalcaldes, gobernadores, líderes sindicales, en fin, que tienen cada uno dado una ruta. Es muy rentable comprar un autobús, y porque ponen a un chofer improvisado y les deja muchísimo dinero. O sea, van, aunque recojan un poco pasajes, es un gran negocio, pero va en contra de la ciudad. Había 217 rutas, imagínense, en una ciudad que tiene 1 millón de habitantes, ¿no? Y casi 700,000 abordajes, ¿no?, diarios, o sea, son 700,000 diarios, ¿no?, porque la gente se traslada de este lugar a este todo el tiempo. Casi todo el cuerpo operativo de Acapulco trabaja aquí, pero vive acá, entonces tienen que trasladarse a la orilla para dar servicio a los servicios. Y el 90% de los habitantes de la zona viajan en este tipo de transporte, porque es gente mayormente humilde. O sea, generalmente se habían pensado todas las infraestructuras para acá, para allá. Ese es el esquema general del transporte. Este es el que iba por el Maxitule, pero ven, hay este tipo de camionetas que son alimentadoras, que se llaman, todo tipo, el taxi, bueno, o el taxi, el microbús. En segunda fila, vean el sitio, segunda fila, todo esto. Y la gente está abordando en estos puntos, donde sea. Vean rebasando. Entonces tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6 carriles de transporte público desorganizado. Esto lo podemos ver en muchísimas ciudades, o sea, eso es un poco para que lo observemos, o sea, pero son sistemas de transporte. Bueno. ¿Y qué otra característica? Todos los autobuses tienen 3 escalones. Entonces, imagínense para una persona mayor, para que viene cargando, para la carriola, para el discapacitado, y el tiempo que te lleva, no nomás es eso. Tú debes subir 3 escalones. No es lo mismo que yo aborde algo así, o sea, que haga esto, ¿no?, a que tenga que sí, todo el tiempo, ¿no?, el esfuerzo que tienes que hacer. Entonces eso es desgaste, tiempo, contaminación. El autobús está detenido, está generando gases, y está retrasando tus tiempos de traslado también. Bueno, aquí vienen ciertos tramos, se repite un poquito, pero viene desde esa zona, como les decía. Pero la sección de la calle va, ¿cómo pones un sistema que no puede ser exactamente como la línea 4, porque aquí en la Ciudad de México tenías, en las partes históricas tienes la línea 4 de Metrobús, y en las partes de avenidas tienes el sistema tradicional. Entonces van cambiando de las secciones. En unas partes más tienes 2 carriles, en diferentes tramos. Vean, esta es otra cosa. Bueno, todo invadido, ¿no? 1, 2, 3, ¿no?, invadido. Vean, nada más cómo está dando vuelta. Hay muchísimo transporte público porque, como la población es muy humilde, no tienen autos. Entonces, si utiliza el transporte público o los taxis, pero vean bajo qué condiciones, esto está todo el tiempo rebasándose, ¿no?, invistiéndose en la parte operativa. Y después tienes esta otra, en la que se integró dentro, 1, 2, 3, ¿no?, la carachita, ¿no? Después tienes aquí unos vendedores ambulantes, ¿no?, hay que vende algo, y sigues con el taxi subiéndose, bien, ¿no? Entonces, esto es genérico en esta entrada. Esta es la entrada que tenías con estas que te vienen. Y pues igual siempre están rebasando. O sea, siempre estás trabajando un carril para la circulación. Y aquí viene, está rebasando y ya se le cerró el taxi, ya se le cerró otro taxi. Entonces, esto es un caos. Aquí es otro, ¿no? Pero los pavimentos laterales, todos eran asfalto, el asfalto con el calor se derretía muchísimo, tienes estos baches, ¿no?, de normalidad, ¿no? Pero vean cómo domina casi todos, es taxi, peceras o transporte. Entonces, ante esa realidad tienes que ofrecer algo de calidad. Entonces, ¿cómo pasa? Esta es la avenida de entrada, son cerca de 6 kilómetros entre la última caseta y el Maxitúnel, donde tenías todas estas secciones.
¿Cómo con todas esas secciones tienes estos nodos? Ya veo que estos nodos vas teniendo una serie de nodos, ¿no? y de cabalcamiento, eventos que se llaman. En circulación se llaman eventos, es un evento que te interrumpe, ¿no? Que te cierras como un impacto. Pues, ¿cómo puedes tratar de eso a esto? Bueno, hay que ordenar un carril lateral, ordenas, tienes un carril preferencial para el acabuz, los carriles centrales, ordenas y le das un aspecto, pones un talón para que la gente no se cruce y le das una imagen, haces un mejoramiento urbano, no únicamente vas a meter un sistema, sino que vas a mejorar urbanamente toda esa parte. Entonces, pasas a este esquema, donde tendrías, entonces, con un talud muy bueno, porque además en la costera vas a tener un buen camellón y no en el acceso en la zona popular. Igual hay que meter las mismas palmeras en la misma vegetación, buen pavimento de concreto. O sea, la costera todo y esto, nada. Y un pésimo transporte. Entonces, bueno, alumbrado público, vegetación. Entonces, eso sí lo logramos. O sea, de algo de lo que más me aprecio es que además del sistema, es que son 6 kilómetros de entrada, donde tienes de ese aspecto. Tienes un camión central, tipo de la costera, perfectamente mantenido, con un talud muy bueno para que no pases y tengas el carril confinado, y hasta los laterales también, donde aquí tienes también ya todos los taxis y eso, pero aquí tienes la circulación central, que circula libremente. Entonces este es el acceso al cual, de eso pasamos a esto. Ahí lo vas teniendo, aquí lo van, ustedes tienen todo el talud, y tienes las estaciones, y te va alimentando desde las cruces, aquí se ven otras entradas, bueno, o sea, ya son las cosas de Acapulco, vas entrando hacia el túnel, va teniendo estas imágenes. Entonces son proyectos de mejoramiento urbano, o sea, no diseñas nada más la estación, sino son oportunidades para mejorar la imagen urbana de las ciudades, ¿no? Y las estaciones se diseñaron de tal forma de que fueran, de nuevo, se en la cubierta, que quede liberada. Y Acapulco, durante la época del PAN y toda esa modernidad, había muchas celosías. O sea, las celosías es muy común porque dejas que pase el viento, cero aire acondicionado ni nada, todo nada más con estas celosías, concreto, la plataforma, rejilla Irving, algo muy natural, pura rejilla Irving y pavimentos de tierra raras. O sea, nada de cristal. Había quien decía, no, es que pongan cristal, unos de los contratistas evidentemente creían que las obras salían más caras, entonces querían poner cristal y cristal, por favor, basta de que se van a hacer una pecera, se van a morir ahí de calor, van a rayarte los cristales, ¿no? Y a tus familiares también. Los vas a encerrar, que corra la brisa, si estoy poniendo una celosía aquí, ¿cómo voy a poner cristal? Estoy teniendo la techumbre liberada, ¿cómo voy a poner cristal? ¿No? Y las rampas de desvanecimiento, ¿no? Entonces, esto se fue haciendo un poco la idea, era como muy transparentes, todas las estaciones, ahorita van a ver ya con fotografía. Se diseñó toda la imagen de la cabuz, las estaciones, ¿no? Los torniquetes, las líneas precisamente para... y aquí viene toda la señalética, ¿no? Entonces hizo toda la señalética que se hizo todo el circuito, es el maxi túnel, toda una estación, el logotipo que era un poco entre lo verde que es Acapulco, entre el mar y la naturaleza, por eso es entre verde y azul, ¿no? Entonces Acapulco tiene la naturaleza exuberante, el verde, ¿no? Y el mar, ¿no? Un poco que te ligaba con una línea que te llevaba de lo verde, ¿no? Al mar, una línea ahí. Así se ven las celosías, ¿no? Y van de acuerdo al trazo de la calle que vas encontrando con diferentes posiciones. Hay unas que era muy compleja tener en doble sentido, o sea, siempre tienes para abordar. Entonces, si vas en ese sentido, la abordas de este lado, son calles muy angostas y en calles muy angostas tuvieron que hacer ajustes de este tipo, ¿no? O sea, separarlas. Esta fotografía muy buena de Roberto, dijo, ¿por qué no las separamos? O sea, no cabían unidas, entonces dijimos, bueno, vamos a poner un puente aquí central que es una rampa y el que viene para acá lo aborda para allá y el que va para acá lo aborda, o sea, no te da. Son muy angostitas, pero entonces vas encontrando de acuerdo al trazo la solución. Aquí la ven, ¿no? Pues si era tan angosto que no te daba el carril, pues la separas en doble rampa y cada quien va teniendo su sentido, ¿no? O sea, hay otras en las cuales sí te pueden dar por separado, porque van cambiando de cada uno de los pues ahí va. Y llegabas al centro y tú no tenías dónde, pues hay un portico, no había de otra forma si llegar a la parte central, de aquí que se bajara. Y después en otra parte de aquí vamos a ver qué es esta, ¿no? Entonces aquí ya ven a las estaciones. Entonces como es transparente, tienes la naturaleza, está justo ahí en el centro, que la de Oviedo, que es el Oviedo que está ahí,
y aquí vas a abordar pues, una miel muy angostita donde vas a abordar, pero que sea totalmente transparente. Pura Irving, el viento cruza y estás viendo lo que sucede en el exterior, en la parte alta, aquí lo vemos. Bueno, aquí está toda la iluminación, también es muy interesante porque toda la iluminación viene integrada a estos módulos, ¿no? Está todo integrado, ¿no? Se las paradas de agua, aquí pueden ver la cubierta, aquí ya se ven más, están los muelles, aquí está llegando la causco, la plataforma que les digo está fecha de concreto, ¿no? Y tienes esta estación así, de larga para que se puedan ver. Donde pasa por la ciudad, donde pasa por el centro, confinas el carril, por eso dice carril exclusivo a causa, y vas pasando por las partes urbanas, pero sigues ya ordenando, ya hasta los taxis ya vienen, vienen enfilados, o sea, lo que no te pasaba ya, simplemente es una problema de cultura vial y te ahorras tiempo, ahorras energía y dignificas, ¿no? Este es un puente que en la parte superior se tenía que hacer una gran estación para alimentar, ahorita lo vamos a ver, para hacer la alimentadora, que es esta. Hizo pasar los vehículos por arriba, esta es la cabuz que va en la parte central, y te bajas, tienes un crucero y tomas las alimentadoras, las laterales. O sea, es un punto de transferencia. Entonces, ¿cómo se aprovecha esa parte inferior? Es bastante complejo. Esta es una escena aquí ven, aquí está la celosía que les digo. La cubierta llevaba un plafón aquí de algodón, de material de porcebol verde, ya los constructores se lo robaron, creo que fue la verdad, se robaron. Ya no tenían, por la especificación, ya se quedó así. No la casa, se lo robaron. Ya, se ve muy bien así, ya dijo el gobernador, se ve muy bien así. El gobernador puede decir misa, pero está incompleto. Algún día le pondremos ahí pero bueno, no es tan mal. Y aquí se ve, tiene una escena, ¿no? La verdad que sí, es un acceso infinitamente digno de lo que tú mejoras tu sistema y te vas a hacer. Aquí están las estaciones, ¿no? Pues las ven, pues están tal cual, están diseñadas menos el foro. ¿Ya para qué? Y sí, se pusieron todos para. Esta es la zona más popular, es una de renacimiento, es la salida, se llama Paso Limonero. Y ven ustedes la cantidad de vegetación que tiene, entonces dignificas, llega la gente, los trabajadores sobre todo, que tienen condiciones de trabajo muy difíciles. Y aquí vamos viendo las diferentes estaciones, como si ha habido, pues tienes un ordenamiento significativo, ¿no? Como estaciones de diferente tipo, zonas más angostas, grupos muy interesantes que sí se hicieron los autobuses. Fue la primera línea que se utilizaron los autobuses en México, porque todos eran Volvo y Mercedes. Entonces, sí se propuso, estuvo muy bien, los hacen en Dina, están hechos en Ciudad Sagún. Entonces, bueno, ¿por qué si hay una fábrica de autobuses en México, Dina no hace autobuses para microbuses? Entonces, los primeros hicieron, ya hay autobuses, ya el autobús también ya tiene estos, que son estos que lo hicieron en Dina. Mira, aquí está el logotipo de Dina, ¿no? Entonces, por fortuna, entonces ya también dijeron, bueno, vamos a aprovechar la tecnología nacional, y casi todo está hecho con mano de obra especificada la tecnología. Ven ustedes aquí los pavimentos, pero en este caso son detalles, pero son importantes. Tú estás en una zona como Veracruz, como ustedes saben, ¿no? Y está la estación de Veracruz, totalmente neoclásica, con algunos elementos ya neocoloniales, ¿no? Durante el porfirismo que está lamentablemente en abandono, ¿no? Y veríamos cómo bajo esos propios vehículos que utilizan los ferrocarrileros se podían transportar de un lugar a otro para corregir las vías, para dar mantenimiento a toda esta infraestructura, que cada vez la vemos menos en las ciudades, y pequeñas estaciones. Vean, aquí están estos hombres muy trajeados, ¿no? de principios del siglo XX en México, ¿no? Esperando esta arquitectura de las estaciones ferroviarias hechas de porfiriato, que es muy común, verlas con piedra, con cantera, con ladrillo, ¿no? Muy bien hechas, por cierto, ¿no? Y esta pequeña estación esperando precisamente el paso del ferrocarril, de lo más sencillo, es un simple cobertizo, por así decirlo, ¿no? Eso se digo, modificando, es muy sutil, ¿no? Y veríamos, esto es en algunas escenas en la Ciudad de México, ¿no? De lo más común, cerca de la vía de Guadalupe, con estas vías de ferrocarril, y cómo el ferrocarril, pues sin ningún crucero ni nada, simplemente pasaba y avisando, ¿no? De ahí viene la famosa expresión de que me lleva el tren, ¿no? O sea, lo que pasa es a cuántos autobuses, ¿no? Sí, a cuántas personas no se les llevaba el tren, o sea, estaban atravesando y fracas de las cosas, se los avisaba, ahí ni siquiera había señales ni la campanita que había, pero era lo más común, no había las estaciones.
Este tren era el tren de mulitas, este es Panzacola, esta es la entrada de Coyoacán, es la iglesia de Panzacola, aquí frente al Altillo, ¿no? Este es Avenida Universidad, este es el ábside de la iglesia de Panzacola, aquí está la iglesia del Altillo. Este puente existe en la iglesia, en la universidad, ¿no? Muy cerca de los viveros. Y estaba el tren de mulitas. Este tren de mulitas llegaba por Coyoacán y llegaba hasta San Ángel. Era un tren muy común, había varias estaciones. Sobre Francisco Sosa todavía hay una estación del lado izquierdo de tabique, pero eran trenes arrastrados por bestias, o sea, por las mulitas. Con el mismo casi principio de Londres que vimos, pues, ya tenía un riel, o sea, no era ningún sistema electromecánico. Entonces, eso es un poco, no había estaciones. Y después estas escenas que fueron muy comunes en México, los tranvías, fue tristísimo haberlos retirado. Estos insurgentes, esta es la altura más o menos cerca de insurgentes en Baja California, justamente, ¿no? Y estos insurgentes que tenían, pues, tanto insurgentes como Revolución, la Comunidad del Valle, tenían estos dos carriles, como ahora puede ser el Metrobús, donde pasaban los tranvías. No había estaciones, en este caso había terminales, pero se abordaban simplemente en un andén, se subían al tranvía. Después, en algún momento, se confinó en Calzada de Tlalpan, donde hoy pasa el metro, en los carriles centrales de Calzada de Tlalpan, donde pasa el metro, esto es Calzada de Tlalpan. Bueno, ese era el Naranjito, es donde está la Luna, exactamente, ¿no? La ruta de la Luna, hacia Xochimilco, eran estos tranvías de Xochimilco. Hoy pasa por ahí el tren ligero, ¿no? Pero ya se había confinado. Y ahí todavía las estaciones eran muy precarias. Si fijan, la estación aquí es muy sencilla, es tan solo un cobertizo, no sé si lo veían observar, ¿no? Es un cobertizo muy sencillo que se tomaba. Y después aparecieron las grandes estaciones de ferrocarril. La estación de Buenavista, ¿no? Está en la Colonia Guerrero, la estación de Buenavista, pero siempre esa transferencia, o sea, se bajaban las personas con sus maletas o sus objetos o sus bultos y para tomar un taxi o para continuar con. Hoy hay el Metrobús, está el suburbano, ahora llega el suburbano al lado, llega el Metrobús y otras líneas de transporte. Y el aeropuerto, esta es la imagen antes de la renovación del aeropuerto internacional, ¿no? Esta era la terminal, aquí está la torre de control, donde ya llegaban también los trolebuses. Empiezan a aparecer todo este tipo de estaciones de diferentes, aéreas o no. Y en los primeros tranvías, estos tranvías que sí recorrían, justamente, dice Cine México, esto venía por Álvaro Obregón, terminaba en Avenida Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, el clásico tranvía, ya un tranvía más moderno, o sea, digamos, ya no de mulitas, ya electromecánico, pero funcionaba ya también. Sobre esta hay una película de Luis Buñuel, que quiera ahondar más en el cine, se llama La ilusión viaja en tranvía. Es una película muy divertida de Buñuel, donde Fernando Soto Mantequilla, que era un actor de la época, que era el conductor, con unos amigos se ponen una borrachera terrible y se roban el tren durante una noche. Se van de farra, entonces la aventura era robarse. Como ahora hay un curibús en la noche, no estoy fijado que lo rentan y agarran las fiestas comunales, o las limusinas que agarran los quinceañeros y todo eso. Pero esto ahora lo rentan, no lo rentaban, se lo volaron los cambiarios, entonces bueno, amanece con una cruda terrible, ya saben cómo. Pero era parte de toda la historia de la ciudad, ¿no? Y aquí está, esta es la Colonia del Valle, pero ven aquí, además los tranvías, esto. Digo, yo debo reconocer que yo me subí de mosca, aquí nos íbamos de mosca, entonces te subías en un estribo aquí de metal y la ventana siempre estaba abierta por el calor que se generaba dentro y te subías de mosca, todas las moscas. Entonces no pagabas, se bajaba el tranvía enojadísimo y se bajaba y te echabas a correr, ¿no? Esto era de lo más común. Y se fijan, no había ningún señalamiento, no había cruceros peatonales marcados, no había ningún señalamiento, era muy silvestre, pasaba el tranvía y pasaba y ahí les voy, o sea, no había semáforos, ni había balizamiento en las calles, no. Entonces teníamos como el tranvía y estos autobuses que también había mosca. Miren, aquí están los otros de mosca. Esto era muy común, que se saturaba y estaban, bueno, las peceras pasan de pronto, ¿no? Pero no están. Bueno, pero esto es en Insurgentes, aquí también, lo que es el World Trade Center, o sea,
Y entonces este era el Hotel de México en aquel entonces, ¿no? La obra. Y es de lo más influente. Mira, viene hacia San Ángel, justamente, ¿no? Pero esto era muy común, o sea, no se daba abasto el transporte, entonces sobre la defensa, sobre lo que quieras, ¿no? Todos esos sistemas que vemos ahora son producto de la explosión demográfica, cómo creció la ciudad y cómo se ha ido modificando el transporte, que a pesar de ser insuficiente, es infinitamente más sofisticado de lo que fue durante las décadas anteriores, salvo los tranvías que funcionaban muy bien, el transporte pasado. Y el trolebús, esto es Plaza Universidad, esto es la primera universidad, esta es Plaza Universidad, miren, Plaza Universidad, era el primer proyecto de Sordo Magdaleno, de Juan Sordo Magdaleno. Está bien. Y donde está el trolebús, este era otro sistema, ¿no? Que eran sistemas eléctricos, tanto los tranvías como los trolebús, pues no son contaminantes, no son bajo energía eléctrica, entonces no tienen, no emiten esos gases. Entonces así era un poco toda la ciudad. Y después los famosos cocodrilos, estos taxis ya nos tocaron, mucho más divertidos que los taxis rosas de Mancera, ¿no? Entonces, ven, los cocodrilos, ¡ay! Cocodrilos fue toda una época en la ciudad. Eran los cocodrilos, que se llamaban así por los dientes, ¿no? Era único, esa era una característica de la ciudad, fue tristísimo haberlos perdido, porque era la única ciudad que tenía, entonces reconocían los taxis por los famosos cocodrilos, y había otras que se llamaban las cotorras, eran las cotorras de los cocodrilos. Pero aquí está, miren, está el sitio de cocodrilos, y estos eran los clásicos cocodrilos. El transporte público, vean los camioncitos muy, muy rústicos, pero no había casi tráfico, ¿no? O sea, el tráfico era no lo que hoy tenemos, ¿no? Pero vamos viendo esa evolución. Y, a ver, un examen, ¿qué esquina es esta? A las personas mayores ahora. Está facilísimo. Facilísimo. Aquí está la alberca olímpica hoy. Esta es la alberca olímpica, está aquí. Está Películas Nacionales, que hoy es una universidad, ¿no? Este edificio, y este es Río Churubusco y División del Norte. Aquí está la alberca olímpica, este es la alberca olímpica. Aquí está el cocodrilo y aquí está el cocodrilo, ¿no? Porque había los chapos. Estos eran los chapos. Entonces eran los División del Norte. Y a ver, otra prueba, que voy a aparecer en las grandes realidades. ¿Qué esquina es esa? Aquí está el Estadio Azteca. Aquí estaba, lo de Herbert Bayer estaba aquí. Aquí está el Estadio Azteca, aquí está el Estadio Azteca. Aquí está el Centro de Capacitación de Fútbol y aquí está el Estadio Azteca. Es el periférico hacia Insurgentes, Insurgentes hasta por acá. Esta escultura de Herbert Bayer después se movió actualmente hasta Insurgentes y periférico. Pero vean el periférico en el 68. Entonces imagínense, en 50 años, lo dramático que ha sido todo este crecimiento. Entonces esto se va llevando a otras realidades. Sí les voy a pedir, Celia, si para la próxima discusión es incomodísimo, de verdad, es muy... Y, bueno, ven, es que de veras, no nada más. La torre satélite, pues vean el tráfico, era incipiente, el transporte público y todo lo tomabas en la acera, o sea, no había un soporte para subirse en autobús, ¿no? Lo tenías todas las torres. Y empezamos, ya con el metro detonó, sí fue... Cuando ya en superficie empiezan a saturarse, pues aparece el metro. Y del metro, pues, emergen otros sistemas de transporte. Y empieza a haber estos paraderos, originalmente. Junto con el metro, lo que llaman los paraderos son las primeras infraestructuras en Tasqueña para poder hacer como transporte, ¿no? Los suburbanos y los más urbanos. Pero bueno, todavía los primeros es en Tasqueña. Se fueron sofisticando, entonces aparecen este tipo de paraderos, ¿no? O sea, porque ya son la interconexión del metro con, vas teniendo diferentes líneas, ¿no? Peines, va interconectando. Y después el tráfico es el circuito interior, que se hace las grandes realidades en la ciudad, pero el tráfico aún es aceptable, digamos, es un tráfico diseñado para la dimensión de las realidades, absorbía todo un tráfico relativamente, digamos, manejable, ¿no? Y después llegamos al escenario. Lo que pasó en el escenario actual, que es esto, que todos lo vivimos, todos lo sufrimos, ¿no? Entonces, ante esto, las alternativas y toda la discusión que existe hoy en la movilidad, en la
las grandes ciudades, no únicamente en México. México se agudiza, México y Sao Paulo quizás son las ciudades más conflictivas en América Latina en ese sentido. No quiere decir que las otras no lo sean. Guadalajara ya tiene un problema, Monterrey no tanto, tiene otra lógica de transporte, pero a lo que hemos llegado es este absurdo, ¿no? Entonces priorizar el transporte público sobre todo, ¿no? Y a pesar de los esfuerzos de metro, metrobús, y eso sigue siendo insuficiente, ¿no? Entonces cada vez estamos viendo diferente. Entonces esto llega a un colapso desde el punto de vista ambiental, de horas hombre perdidas, de la productividad, del estrés. Lo que genera esto es los daños en la salud, pública, ¿no? Que genera el estrés. Entonces, ante esto empiezan a aparecer la movilidad como reto. O sea, el término de movilidad ya hasta una secretaría, hasta la Secretaría de Transporte, pusieron movilidad. O sea, ya la movilidad ya nos encontramos a diario con congresos y con temas sobre movilidad del mundo. ¿Sí? Aquí vemos pues toda esa improvisación, cómo se desbordó. Ya ni siquiera son los primeros paraderos como el de Tasqueña que mostré cuando se hizo el metro, sino este desbordamiento con las rutas, las antiguas peceras, con lo que para que la gente supiera Europa, ahí está el amarillo, ya llega hasta el molinito, el otro es varios cambios de frente, ¿no? Y bueno, esas ya son imágenes que han pedido, transparencia, y tienes esta base, es como va corriendo el libro. Esto es en el estado de México, en Naucalpan, y así va siguiendo. No los quiero ya y van cambiando, van buscando en sitios, y después vamos a pasar, y siempre van a tener estos grupos, siempre son esquinas. Una esquina, entras, nos pidieron que redujéramos lo más posible las casas para evitar el ambulantaje, entonces hay los locales comerciales, y todo lo que ven aquí en verde son taludes, o sea, quedan como envueltas. Van cambiando porque el terreno es distinto y las necesidades, ¿no? Aquí viene medio con el bucle, tenemos con bucle, son como intermedias, y aquí está llegando una pena. Este es el entorno. Son calles muy empinadas, construcciones fundamentalmente de blocos de cemento planas, cero vegetación, es una zona árida, pero árida. Por 20 o 30 árboles que puedas poner van a agradecer, es árida. Entonces que tengas una infraestructura de cierta calidad para llegar a estos lugares. Y ven, y aquí se ve más o menos el ritmo. La topografía va cambiando mucho, en algunos puntos llegas a puntos más altos, pero la mayor parte de las viviendas son de esas características. Entonces, te vas a encontrar con los edificios de mayor formalidad, más establecidos en las zonas más deprimidas, o sea, más desfavorecidas, ¿no? Y vas a tener estas cajas, pues que te van a dar un aire de contemporaneidad, como fue el metro en algún momento, en otros. Ahora, pues, vean lo que son las ciudades, ¿no? Para llegar a estos accidentados, pues no te queda más que la vía aérea. Y ahora vamos, ya con esto voy a cerrar, ya no se esperen. Estas nos gustan más porque es nuestra ciudad, ¿no? Aquí se echaron las ganas. Nos esperamos más. Es decir, es esto del Estado de México, generalmente. Chilangos. No, pero no, es de broma, ¿no? Pero sí están mejores. Ustedes harán el juicio, ¿no? Pero bueno, esto es, se está planeando el nuevo gobierno de la ciudad, está planeando varias líneas. Esta es la línea insignia, se va a dar a conocer, yo tendría que hacer un disco por esto, porque esto lo van a dar a conocer hasta en las 3 semanas, pero tienen ustedes la primicia, ¿no? Que va a salir aquí en la parte norte, ¿no? De la ciudad, sale de Indios Verdes, ¿no? Hasta el Cerro de Chiquicuit, está en la punta de eso, pero es la parte más elevada, o sea, ahí viene subiendo la Sierra de Guadalupe, todo esto es la zona inaccesible también. Y después están planteadas otras más adelante por la zona de Iztapalapa, pero eso ya más adelante, ¿no? Ahorita por momentos está en la base conceptual. Y está Indios Verdes, el paradero, siempre tiene que surgir de puntos como el Mexipuerto del Estado de México, de Indios Verdes, y llegar hasta Malacates, que es un punto terminal, pero toda esta parte está invadida, es lo mismo, fíjense, o sea, cómo si hemos desfavorecido, o sea, todo el transporte en la parte plana de la ciudad, pues estamos relativamente, es muy caótico, pero tienes metrobús, tienes metro, tienes RTP, o en fin, ¿no? Tienes taxi, tienes Uber, lo que quieras. Allá arriba, acá dijo, ¿no? O sea, la verdad que sí, a nivel de equidad social, pues sí son proyectos, y así fueron pensados también en Medellín y en La Paz, ¿no? O sea, para poder, imagínense quien tenga que subir con el mandado o con el trabajo diario estos recorridos, vean la densidad, es como se cubrió todo lo verde, es muy dramático desde el punto de vista ambiental, entonces, como
estos sistemas pueden ayudar, y por eso Medellín ha tenido tanto éxito en esos esquemas. Bueno, eso es un poco, está ahí el CIMESTAP, que es de Coli, ¿no? Entonces, vamos aquí, igual lo conocen ustedes. Este es Indios Verdes, ¿no? Aquí está la estación de Indios Verdes del metro, o sea, aquí está el Metrobús, este es Insurgentes, ¿no? Y aquí está el Metrobús, la línea del Metrobús, ¿no? O sea, aquí sales hacia Pachuca y aquí tienes esto. Este es Ticomán, y aquí está un mercado, pero tienes finalmente Metrobús, metro, un paradero subutilizado, un paradero como te enseñé. Aquí hay un hospital del metro y aquí hay un estacionamiento. Generalmente están buscando lugares donde existan estacionamientos porque van a sustituir, o sea, vas a ir sustituyendo cada vez más los vehículos. Y si nos acercamos, hacemos un loop. Aquí está la reposición de la estación, aquí está Tucumán. Entonces, ¿cómo puedes pasar por una pasarela, ya sea subterránea, cruzar para que tengas el paradero, puedas llegar al Metrobús? ¿Sí? Y ya que tengas aquí el Metrobús y que tengas el metro. ¿Cómo puedes tener estas opciones a solo 200 metros? O sea, que tú tengas siempre la intermodalidad de tan compleja que así de así. Entonces, ¿a qué nos encontramos? Aquí en Ticomán tienes tu crucero peatonal, tienes un rebo, cruzas, tienes una bahía, vas a entrar y aquí son distintos, van a ver. Entonces tienen unas envolventes un poquito más amables que te permiten también como cruzar, tienes mayor la vegetación y vas a hacer este crucero para poder terminar. Si lo ves en corte, aquí está la estación, no puede ir superficie, y baja uno por esas pasarelas que aquí tiene el metro, aquí está más claro, aquí está el metro, y el metro ya tiene esa pasarela inferior, está el metro, arriba están los peines, ¿no? de los paraderos, después subirías o está todavía analizamos si subes o por aquí abajo se continúa la pasarela y llegarías a la estación. Entonces tú tienes una intermodalidad que es algo que tenemos que aportar cada vez más. Para llegar, si ya nos acercamos, tú cruzas, ya como se indican las opciones de acceso, vas a entrar, tienes un núcleo, que es este círculo, tienes la taquilla y los servicios públicos, sanitarios, las partes eléctricas y de equipo, las escaleras, y sales y vas al metro. Entonces tienes esa forma. En la parte alta, como ya les decía, tú abordas, pues terminal, aquí vas a agarrar tu carrito, vas a agarrar tu cabina y tienes tus flujos, es bastante complejo. El corte es muy parecido a los que ya vieron, pero va a cambiar la forma. Entonces aquí nos encontramos, ¿verdad que estaban bonitas? Entonces aquí las cajas tú tienes el paradero, vas en una estela que dice Metrobús, cablebús, autobús, tienes tu autobús, tienes los taludes que les decía, con unas bancas, tú tienes lugares donde también puedes vegetar, en los verdes también le falta mucho verde, ¿no? Tu esplanada, tu portabicicletas, tienes aquí lo de las bicicletas, porque aquí sí no es una plana, también puedes llegar. Y tienes este cuerpo que es el que abriga la taquilla, los baños y los servicios, pero también la subestación eléctrica y el cuerpo mucho más transparente para subir la escalera, pero que se separe. La idea es que esta cajita muy iniciana, muy a la mía, ¿no? Quede separada, como lo que hemos visto en otros proyectos de flote, para que quede y con puro cristal. Es una caja de cristal para que veas, porque es muy atractivo realmente. Los sistemas de efecto son muy atractivos, son bonitas, las cabinas son, claro, siempre estar aéreo es muy llamativo, es como un juego mecánico. Entonces, de arriba se necesita este espacio porque vienen todos los sistemas electromecánicos y se está pensando poner ahí como unos talis uniformes, ¿no? Sobre la temperatura, la hora, unos relojes de información, para publicidad en su momento que no sea muy nociva, pero que te dé información qué hora es y todo, y aquí te controla. Aquí vas a un acercamiento, lo pueden ver, siempre vas a tener estas luces, es un poco lo que pasa en el exterior, pero que quede flotando, son estructuras de acero, es casi puro acero, con el piso de concreto, la parte de arriba es multipaño, es mucho más ligero, y puros cristales, que puedas ver, es como una cajita de cristal, ¿no? Cada calibre, bueno, y en el interior, pues pisos o sea, que vayas teniendo esta transparencia siempre con verde, que tengas un macizo verde, realmente nada horizontal, sino más bien vertical, para que puedas entrar, y tipo metro vas a tener este tipo de taquilla, y después hay otra, nada más para que veamos, va cambiando. Entonces es el CIMESTAP del Politécnico. Entonces van cambiando, ¿no? Entonces aquí también
coincide con la entrada del Cinvestav. Entonces, como esta plazoleta puede ser la entrada del Cinvestav hasta acá, porque si es un estacionamiento del Cinvestav, tienes todo este envolvente de área verde y de espacio público. Aquí lo del espacio público fue importantísimo. Continúas ahí, con lo que ya saben ahí, que ya no es tanto sigo, pero aquí pueden ver, entonces, aquí vas a entrar el Cinvestav en este costado, con taludes, siempre con taludes para evitar lo que les decía, algún perrito que pueda estar por ahí, y que veas todo el sistema, que sea como esos relojes transparentes, ¿no? Que veas el sistema, que tenga esta base, que esos colores ya se escogerán de toda la línea, ¿no? Que pueden tener algunos colores con el de las cabinas. La idea aquí en la Ciudad de México es que cada línea tenga un color, después, ¿no? Que tengas esos tres pisos, pero que esté soportado, que sea mucho más efecto, ¿no? Aquí lo puedo ver, es otro ángulo, con los taludes, ahorita apenas estamos ahí en el estudio, está sacándose, pero más o menos por ahí. Y pues pasas a esta, que es muy importante, es decir, les quiero mostrar, se llama La Pastora, que es una parte ya muy compleja de esta zona del norte de la ciudad, donde hay una serie de encierro de autobuses. Entonces la idea es que muchas veces llegas donde hay encierros de autobuses, donde hay estacionamientos, donde hay lugares que vas a ir sustituyendo ese sistema, en vez de que todos los autobuses estén dando servicio. No es que no lo vayan a dar, pero a lo mejor lo vas a reducir porque hay estas realidades, pero vas a llegar aquí con la línea, entonces tienes una gran estación que va a ser como un centro de barco, para ver, porque ahí está también el almacén, o sea, está toda la estación, pero tienes el taller que les digo que es el almacén donde das mantenimiento. Ahí está la estación propiamente. Y la propuesta es que sea tan larga, porque es muy larga, para que arriba T4 o de base de polvo, laterales, que se vuelva como un centro de barrio, porque tienes dos calles. Siempre la idea es que sean lugares de accesibilidad. Aquí la parte social es importantísima, todo esto. Y vean lo que puede ser, vean la zona. Entonces, sumamente definida, una zona muy deteriorada. Vean las cuestas que tienen que subir las personas para llegar a su sitio. Y que en esta parte donde estaba el encierro de autobuses, entonces puedas hacer la estación es esta cajita, como la que ustedes ya vieron, esta planada, que tengas aquí, como viene, aquí en el cable de lo haría aquí, más o menos aquí arriba, y atrás toda la estación, pero que aquí tengas las canchas, aquí está un área deportiva, para que puedas surtir y que se convierta en un centro de barrio, ¿no? Para la mayor parte de los aquí lo pueden ver, ¿no? O sea, entonces, ¿con qué nos encontramos aquí? Que aquí sí a nivel social, vean la escala de todas las construcciones y los servicios, algunas naves, sí, aquí hay más paraderos de autobuses, y que esto se convierta realmente, como todavía muy incipiente, pero bueno, ahí se va, ¿no? Donde puedas tener toda esta infraestructura de esa naturaleza. Entonces, eso es lo que es importante. Quiero nada más reconocer que todos los trabajos se hacen en equipo, o sea, es imposible trabajar, se trabaja mucho con empresas como Cali Mayor, que son especialistas en transporte, ellos hacen todo el análisis, los aforos, donde hay que poner las estaciones, las distancias, los de electromecánica, que es una empresa austríaca que se llama Doppelmayr, que son los que tienen toda la tecnología de los teleféricos, que se han puesto ya en La Paz, Bolivia, en lugares muy líderes en esto. Entonces, dan más equipos con técnicos especialistas en esto, con técnicos de transporte, que saben los aforos, las distancias, con las partes de arquitectura e ingeniería, aquí con el equipo de Matías Martínez y con el equipo de Roberto Pazara, en el caso de la CABUS, ¿no? Pero pues son trabajos colectivos, o sea, aquí no se puede atribuir nadie un trabajo personal, son trabajos donde participas, pero sí hay, sobre todo a nivel de la posición que hemos tenido aquí, es más bien en relación al espacio público. Infraestructura de movilidad, que es la famosa rampa esta aquí del Metrobús, junto con Pumabús, pues esta idea de que además de ser una estación o una rampa tenga un atractivo arquitectónico. O sea, cuando me planteé hacer ahorita van a ver por qué tiene esta forma, no es gratuita, no, o sea, corresponde a lo que el terreno te podía dar y como podías descender de una pendiente muy marcada. Entonces está esta rampa helicoidal para llevarnos a la estación de metro Ciudad Universitaria, donde vas haciendo todo este recorrido y llegas por el puente que te permite cruzar insurgentes, llegas del otro lado y a la mitad tienes una rampa para acceder al Metrobús en ambos sentidos, hacia el Caminero o hacia Industriales. Entonces tenemos aquí se ve la estación. Bueno, la topografía en el corte se va a ver más claro, ¿no? Pero aquí tenemos parte de la reserva ecológica, aquí está el Instituto de Biomédicas, ¿no? La otra parte, y tenemos una rampa, no había esta rampa, entonces para desvanecer, aquí hay un montículo,
Entonces había que hacer un montículo con una rampita, todo con rampa para la accesibilidad universal y ya pensando en las bicicletas. Cuando se hizo esta estación, hace 8 o 10 años, no recuerdo, sí tiene ese sentido de ya incorporar las bicicletas y a los discapacitados, a las personas con discapacidad. Entonces, tú puedes venir de aquí y subes, tienes esta S, todo con la pendiente bien, cruzas, puedes tomar el Metrobús o continúas, o sea, es un puente que te alimenta el Metrobús, pero no, te une dos partes de Ciudad Universitaria y llegas y tienes esta helicoide, porque el único terreno que teníamos era esta gasa, o sea, aquí no podíamos porque está protegido por la reserva y aquí también estos están protegidos por la reserva, entonces la reserva no nos permitía, cosa que me parece muy bien. A veces las limitaciones, en vez de ser algo negativo, son elementos. Entonces, son retos, exactamente. Entonces uno llega aquí, ¿de qué forma? Esto es más alto que aquí llegas más bajo, aquí luego puedes bajar. Pero si yo hubiera hecho una rampa lineal, como general se hace, ¿saben a dónde nos daba? Hasta por acá. O sea, no cruzaba la calle, o sea, tenía que seguir un puente larguísimo para descender aquí o descender acá. Hubiera sido larguísimo. Y muy tedioso, porque las rampas también continuas, no se quieran ir de medir, tienen sus atributos, pero no tanto, cuando son muy largas, ¿no? Entonces, no había más que en esta gasa, que había que hacer también, porque en paralelo ya estábamos con el Pumabús. Eso fue una feliz coincidencia, que estábamos organizando el Pumabús, y estaba el Metrobús, la ciudad estaba teniendo el Metrobús, y la universidad fueron paralelos, en paralelos. Yo recuerdo cuando estábamos pasando aquí, ya pasaban los helicópteros del trazo para que estaban analizando el trazo del Metrobús. Entonces fue una feliz coincidencia en el mismo año. Entonces pensó una estación, una estación con una rampa que integrara las dos zonas, pero que además nos diera una parada para el Pumabús. Entonces quien llegara aquí pudiera descender. Ese es el trazo, así tan claro. O sea que ya se explica por sí mismo, ¿no? Circuito universitario, insurgentes, reserva ecológica y la gasa. Esta es la única gasa, ahí tienes que aterrizar. No te daba el trazo para una rampa recta. Y en el corte es muy claro, ustedes lo pueden ver. Este es insurgentes hacia el poniente, aquí está biomédicas, ¿no? De hecho aquí sube mucho, aquí baja, ¿no? Entonces esta rampa es muy tendidita, tienes el puente, y en el puente a la mitad bajas a la estación, y de la estación tienes el helicoide, y después bajas un poquito la rampa y tienes la estación, o el paradero, no es una estación, esta sí es estación, y es un paradero, el paradero de la autobús para poder continuar. Y la vemos en el otro sentido, pues aquí está la estación del Metrobús, que tenía un reto porque viene en pendiente, no podemos, la gente viene bajando muchísimo. Recordarán la frecuencia de accidentes que hay en esas zonas. Es muy frecuente ver accidentes por la alta velocidad que se están funcionando. Entonces, bueno, de hecho varios trailers se llevaron varias estaciones la cubierta. Y después la quemaron. Bueno, sí, son tragedias. Y entonces vienes con esta pendiente, pero bajas, la idea es que tomas con la rampa y la rampa te lleva aquí. Aquí aparecen las cartelas, de nuevo como la tienda Puma que decía, las cartelas que están en Seúl, y ya bajas. Entonces, bueno, esto es un poco el corte de lo que estaba. ¿Qué pasa? Entonces, este era el Pumabús, que estábamos apenas pareciendo todo. Entonces hizo una accesoria para tener un puesto que es común que tengan aquí, como el que está en ingeniería, de alimentos para los jóvenes, o bebidas o alimentos que pudieras tener, una caseta de control para la gente que operaba ahí en el Pumabús, ¿no? Este era un puesto de periódicos, se había en ese momento. Y entonces, la idea es que tú bajabas del Pumabús y caminas, subías y tomabas el Metrobús, o si venías del Metrobús, bajabas. O sea, entonces es un sistema. Y aquí de nuevo con las constantes de diseño que les decía, siempre, ahora lo he estado revisando, ¿no? El volado, ¿no? La entrecalle, esta es la cajita, la entrecalle, lo que hemos visto en los diferentes proyectos, ¿no? Ya son esas recurrencias, son manías que uno va teniendo, ¿no? Y aquí están las cartelas, un poco la idea es hacer estas cartelas, como dice unas cartelas que van subiendo de altura y te van soportando la rampa. Entonces aquí se ve más acá. Aquí ve a alguien que sí sabe de fútbol para que aprendan este tipo de himno, ¿no? Entonces está llegando aquí un poco muy emocionado. Y tienes muy tipo de C1, ¿no? Un volado que tenga sombra, como muchos de los paraderos de la ligereza que ya habíamos hablado, y te pueda llevar a este ¿no? Entonces vas. Y el recorrido es el siguiente, entonces ya te vas acercando
con el objeto de no poner tampoco que no se pusieran ambulante ni nada, pusimos esos magueyes. Pues esos magueyes tenían una barrerita, ¿no? O sea, lleno de magueyes o de vegetación, un poco de bodega para que no tuvieras, era un poco hacer elementos un poquito agresivos, ¿no? Y tú ya vienes subiendo, conforme vas subiendo, vas encontrándote, hay que estarte recorriendo, o sea, la rampa termina aquí por estar en esos magueyes, ¿no? O sea, y se han conservado, ¿no? Entonces ya vas continuando y con todo eso. Una cosa absurda que también de pronto las autoridades de nuevo, como los que permiten los coches del frontón, al principio me fueron a llamar la atención que qué barbaridad, que teníamos que hacer algo, pero que cómo se iba a dejar eso, porque se le envían los cartones a las chavas. Entonces, de veras, o sea, pero que aquí, no digo la autoridad, no la dicho, no te dices. Y además ni se has enterado, ya usan pantalones. Y si enseñan los calzones, qué atractivo, ¿no? Y a ellas hay muchas formas de cubrirse, bueno, imagínense ese argumento. No le pusieron, hoy se fijan, tienen como unas piececitas ahí que va subiendo. Y conforme va subiendo, te hace algo lúdico, la verdad. La gente dice, este camino mucho, lo hubieras caminado igual de una forma. Y ya, a la vez que había las críticas, había otros, porque empezamos a hacer una serie de preguntas, ¿qué te parecía la rampa? Llegaron los de libre acceso, llegó Fleischmann, que era el líder del libre acceso, la aprobó, dijo, sí funciona muy bien, llegaron varios de libre acceso con sus sillas de ruedas, dijeron, está bien, cumple con ello, adelante. Y entonces, entre todas las preguntas, nos decían muchos estudiantes, está padrísimo porque tenemos oportunidad de ligar. Porque mira, tú sales de aquí, si te gusta una chava o un chavo, entonces ya empezabas si en la primera vista no funcionó, tienes 3 encuentros. Si te gusta el de adelante o el de adelante, también vas allá atrás, es atractivo, ¿no? Entonces era indicatorio, me dijo, no, está muy bien, es una rampa muy buena para ligar. Todo tipo de comentarios escuchaban, ¿no? Y aquí ya vas abordando. Y la idea es que si vas encontrándote con el paisaje de la reserva, es muy agradable porque a lo mejor vienes del metrobús o de cualquier lugar, la llegada a la universidad llegas a un espacio abierto, es como un trampolín, ¿no? O sea, se te vuelve algo escénicamente notable. Y en la noche, originalmente tenía aquí era reposar lo del patrimonio de la humanidad, en fin, tienes aquí lo del canal. El problema es que los insurgentes vienen a mucha velocidad y en un tráiler que vienen tendidos, no tan grave como la trailera de hace una semana, que mató a cuántas personas de la carretera Toluca, pero sí se llevaban, los sobrecajes se llevaron dos de la cubierta, porque no respetaban el camino confinado, se mete en el camino del metrobús. Aquí está la cartela, un poco como les decía, como siempre están referencias a la ciudad universitaria. Y el interior, es un poco parecido, el interior siempre el pavimento, los mínimos materiales. Aquí está el puente desde el otro sentido, ya cuando vienen de biomédicas, y la idea era liberar la rampa. Si se fijan, hay un detalle aquí que es muy agradable. Esto funciona como un contenedor flotando, porque la rampa, tú entras a la caja con la rampa todavía hasta aquí, hasta esta cartela entra la rampa. Entonces tiene como esta lengüeta, hagan cuenta que estás bajando, ¿no? Para ganar. O sea, que no es que tengas que entrar al puente. Son de esas cosas que hay que observar ya, como las cartelas, este elemento que la rampa llega aquí y a partir de este punto ya tienes otro, ¿no? Y ¿no? Hoy, esta transparencia también en la noche, que estuviera muy bien iluminado. No se conserva igual, el problema es un problema de mantenimiento. Y aquí que está muy bien iluminado en su principio para que entendiera esa garantía. Si fijan, ahora está oscureciendo a las 6 de la tarde. Esta zona es un poco delicada en la salida de biomédica. Entonces, darles seguridad para que cuando llegaran aquí estuviera muy, muy iluminado, para que tuvieran seguridad de cruzar el puente, porque había muchas personas que familiares o tomaban un taxi y lo recogían de este lugar, en este punto. No es nada más, se vuelve un paradero, ¿no? Un paradero para encuentros, para personas que aquí se llega a ver, ¿no? Entonces es muy tendida, aquí la rampa, aquí se ve lo de la lengüeta que les decía, ¿no? Cómo baja la rampa, entonces se para la caja, y es muy sutil cómo se puede pasar. Y la llegada, pues es muy agradable, porque quienes llegan, cuando están llegando, que aquí la mayor parte están descendiendo, como ven,
te encuentras con es una llegada a la reserva, sino una parte verde de la ciudad. O sea, llegas a la universidad y en este día del campo, ¿no? Porque está llegando a un punto abierto, cielo abierto, son algunas imágenes de noche, ¿no? Está más iluminado, y es el recorrido que sí lo vas a ver, ¿no? Por eso están los. Ahora, de aquí, que esta es la idea del Metrobús. Puse esto porque a partir de Metrobús, en un principio tenía un elemento verde, una azotea verde, ya se lo quitaron, en fin, las cosas que suceden, ¿no? Para que, como estabas en la zona de la reserva, que siguieras desde este punto de vista, siguieras viendo verde. Y este es el sistema clásico del Metrobús, donde tú tienes un carril central en las avenidas principales. O sea, el BRT generalmente está pensado como estaciones centrales y tener un carril confinado en avenidas principales. Así surgió Curitiba, así está en Bogotá, así está en muchas ciudades, León, Guanajuato, las principales ciudades que hoy, Chihuahua, muchas ciudades del país lo tienen. Pero había que adaptar, esto se entiende en una vialidad como Insurgentes, ¿no? Está muy bien, pero ¿qué haces cuando tienes que aplicarlo cuando se armó la línea 4 del Metrobús? Ahí fue muy importante lo que hicimos ahí desde el espacio público. Es decir, porque partimos, si van a hacer el Metrobús, oigan, levantamos la mano, es espacio público, tenemos que contribuir, no es, no vas a resolver, este es el hotel de Cortés, la novela está aquí, ¿no? Entonces, tú en el centro no puedes poner una línea, es decir, un modelo, es decir, puedes tener un Metrobús, pero no con estaciones centrales, un poco como lo que está pasando en la reforma. O sea, si va a sistema, todo el mundo dice que va a ser un fracaso. No, la Ciudad de México es imposible, que no sé qué. Bueno, en la parte plana sí es posible, porque vamos a ver todo esto hasta la Colonia del Valle, porque acá es plano, puedes echar hasta el centro de la ciudad. Polanco, Anzures, la Cuauhtémoc, la Roma, la Condesa, la del Valle, Coyoacán, Nápoles, ¿no? Todo está plano. El problema es subir a San Jerónimo, subir a las montañas o a Santa Fe, ¿no? Pero lo que puedas es bueno. Entonces, ¿cuál era la idea? Y eso fue una cuestión que era igual que lo de CEU con los estacionamientos. Había un planteamiento de hacer 10 o 15 ciclovías. No, es que vamos a hacer ciclovías, decían los ciclovías. Entonces nosotros dijimos, no, nosotros en Ciudad Universitaria ya lo experimentamos. Antes habían hecho aquí las ciclovías universitarias, en la época del doctor Salvador. Pero nadie lo utilizaba porque no había bicicletas. Entonces, la estrategia, la opción en Ámsterdam y todo, por eso vieron es tú tienes que llenar la ciudad de bicicletas, tú tienes que ver las bicicletas. Y a partir de que ves las bicicletas, entonces vas a usar las ciclovías. No es al revés, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, nos impusimos, digo, no hagan tanto ciclovías, sino hay que irse por el sistema de bicicletas públicas donde tú inundes las bicicletas y las pongas en los lugares más visibles de la ciudad. Sí, en reformas, ok, hay que ponerse en reformas. Es bastante amplio el andador, es muy amplio. Puedes tener también tu estela y tu sistema y llena. Entonces la gente decía, ahora ya nos acostumbramos, ¿no? Por un principio una locura. Esas bicicletas que hacen ahí, se las van a robar, están locos, los van a atropellar, ¿no? O sea, ¿no? En fin, siempre hay resistencias que vencer en los proyectos innovadores. Pero entonces hay que armar el sistema de bicicleta pública que ya conocen cómo funciona, ¿no? Como la gente dice, ¿cómo que si la tomo aquí y la dejo allá, esta no va a ser mi bicicleta? No, esta la deja y va a ser de otro y va a estar rotando, ¿no? Como el sistema de disciplina. Hoy el mapa, para que vean, este es Insurgentes, es Reforma, este es el bosque de Chapultepec, este es Polanco, o sea, todo esto es Polanco y Anzures, este es Reforma, aquí agarras parte de la Cuauhtémoc, este es Colonia Juárez, aquí está toda la parte de Roma, Condesa, Anzures, del Valle y Coyoacán. Tienes todo este eje, toda esta parte está surtida de por bicicletas, 450 estaciones. Entonces tienes esa parte que es plana, fundamentalmente, la colonia del Valle, ni modo que la del Valle tuviera colinas, ¿no? La colonia del Valle, ¿no? O sea, algo se llama del Valle, es una sábana, ¿no? Entonces, son las cosas que muchas veces no, como cultura urbana tenemos que pensar por qué las cosas tienen ese nombre, ¿no? ¿Por qué las lomas se llaman las lomas? ¿No? ¿O por qué Colinas del Sur es Colinas del Sur? ¿No? O sea, cada uno, es que lo decimos automáticamente. Entonces, si todo esto está plano, pues claro que te puedes mover. Y hay trayectos que pueden durar media hora o una hora, pero, o 15 minutos, se tuvo que aumentar el tiempo de préstamo y todas estas cosas, ¿no? Pero son sistemas que te han permitido moverte diferente en la ciudad. Entonces,
tú para socializar algo que haces, lo tienes que ir poniendo en los espacios, quieres que se vean. O sea, ¿dónde se reúne la gente? Reforma, Insurgentes, estaciones del metro. O sea, ahí ponlas, que tú te toques. ¿Y eso qué es? Entonces vas a querer acceder a ese sistema. Entonces hicieron varios eventos, por ejemplo, aquí en el momento de la Revolución, para promoverlas. Y vas teniendo, y siempre se decía, nada más lo van a usar los jóvenes y lo van a utilizar un tipo de personas. No. Y ustedes en Reforma, un día vayan como a las 2 de la tarde o por cualquier hora, van a ver cómo se utiliza la ciudad de Reforma. Entonces vas teniendo ejecutivos, miren, personas mayores, no están jovenazos, personas mayores, intermedias, ¿no? Que hasta con traje, que van a hacer actividades aquí ejecutivas en las oficinas de Reforma, por sexo, que van a una actividad. Chavas mojándose, esto es genial, ¿no? Una chica muy prevenida con su paraguas, ¿no? Pero bueno, aún lloviendo, eso, ¿no? Y el vínculo entre la conexión entre el metro y las bicicletas. Sales del Zócalo y te encuentras con una bicicleta. Entonces, nomás en el metro, tú de aquí, si tienes que ir a 8 cuadras, pues sales del metro y tomas la bicicleta y la vas a dejar, ¿no? Entonces, y de nuevo, es una estela nada más y el sistema, ¿no? Entonces, esto es muy importante, lo vamos a ver en varios esquemas, la intermodalidad, o sea, cómo puedes cambiar todo esto. Aquí lo tenemos ya en la ciclovía, y todo tipo de personas, o sea, mujeres, tacones y tacones, se puede cambiar, pero aquí ven, esta es una escena de Reforma cotidiana, se pueden ver a mediodía, es de lo más común. Sí, hay un porcentaje significativo. ¿Y qué te mueves? Bueno, pues mueves en bicicleta o caminando, porque el sendero también es mucho más agradable, y lo vas a encontrar. Este cuate, mira ahí en la Condesa también, ¿no? Pues van diferentes edades, géneros, ¿no? Esta chica, viene con su tacón y tiene el gimnasio, ¿no? Entonces, vas teniendo este tipo de retos, esta persona ya un poquito mayorcita, cansada, pero ahí van, ¿no? Pero si se fijan, es todos estos soportes que te van dando calidad, ¿no? de movilidad alternativa, que es la movilidad activa, ¿no? O que se prueba bicicleta, pero entonces, si hay cambios normativos, por aquí hasta Ventón le está dando, ¿no? Pero después, bueno, cambios normativos, así que las bicicletas se van a estacionar aquí, toda una serie de manuales para poder desvanecerse. Fíjense, aquí la banqueta se desvaneció, la prohibición. Entonces tú cruzas sin ninguna barrera, para todos, ¿no? Y la bicicleta, bueno, aquí se detuvo, pero sí se ha ido cambiando toda es una cultura, ¿no? O los cruceros, ¿no? Este cuate está esperando que la autopista está esperando que llegue, ¿no? Pero bueno, estás cruzado, no todos nos ha pasado, entonces, porque ya hay esa cultura, poco respeto, pero bueno, se ha ido ganando. Entonces sí tienes una serie de ciclovías y las intersecciones, lo que es el balizamiento, ¿no? Que eso es importantísimo. ¿Qué es esto? Que esto, las imágenes que le pasó al principio con los tranvías, no existían, pues esto es de la última década, sobre todo. No es que no hubiera cruceros, había algunos cruceros en la ciudad, pero eran incipientes, o sea, estaban balizados. Hoy casi toda la ciudad por fortuna está balizada. Desvanecer las esquinas, aquí están las rampas del Parisito, pero todas, no más esquinas, y el crucero, y en algunos casos donde se puede el carril de la bicicleta, ¿no? Entonces, esto es algo que ya lo tenemos, ya está registrado, ya las nuevas generaciones lo van a ver como algo normal, pero no formaba parte de la ciudad hace 10 años. Estos son cambios sustanciales que se han hecho. Y lo hemos ido encontrando, ¿no? Todo este elemento, claro, con este abuso de volar, pues, también es muy criticable, pero de todos modos, estos cruceros del peatón, ya por lo menos sí se detienen un poquito más los autos, llegaban hasta acá. Aquí está el sendero de la bicicleta, siempre de camino, el peatón. Y sí hay una tendencia paulatina a respetar más el carril de la bicicleta, el crucero peatonal, ¿no? Porque la movilidad alternativa no nomás la bicicleta, es que si tú tienes mejores senderos peatonales, hay muchas cosas que prefieres hacer a pie. O sea, hasta hace menos tiempo y es mucho más agradable. Y que puedas tener una serie de cruceros, ¿no? En diferentes momentos, no necesariamente hasta estaban las glorietas, sino estos chicos que me están cruzando donde tienen los desvanecimientos, ¿no? Al aparecer los desvanecimientos, o en el recorrido dominical, ¿no? Que tienes, pues que tienes miren, la abuelita que la sacaban a que diera calor en la bicicleta, ¿no? La mascota, ¿no? ¿no? Entonces, tienes de todo tipo de usuarios, ¿no? El que está aprendiendo a andar en bicicleta, la mascota, la abuelita. Entonces, eso te da también, tú tienes que promover una serie de cuestiones para gozar la ciudad de una forma distinta, ¿no? Entonces, te da.
¿Esto? Este está echando el perro. Pero se le barre que está el perro. Bueno. Y aquí, bueno, vemos, ¿no? O sea, son diferentes instrucciones con su backpack, con su maleta, con lo que traigan, ¿no? Pero vas. Y claro, si ves a sus autos, pues están muertos de la risa, ¿no? Es mucho más divertido, ¿no? Es más lúdico, ¿no? Y cada vez vamos a ir avanzando con las ciudades. Hay ciudades en Europa, en Italia, si ustedes van a Vicenza, por ejemplo, a varias de ciudades, donde las personas mayores, ¿ves? Las mujeres mayores hablando de esto, o sea, no es un problema de género ni de edad, o sea, es una cosa que te vas a ir acostumbrando que andan en bicicleta para y este chavo, y este va a tomar agua por tu ternura, yo pienso. Un poco. Bueno, pero esta escultura es como vas culturizando, ¿no? Estos paneles, pues qué buena onda que no este chavo. Los niños ya le compraron ahí como su triciclo, va encantado con su escala, ¿no? O sea, pero ya, si desde chico este chico ve que hay estas cebras, que hay un pavimento de tal característica, es una educación que no tuvimos muchos, la verdad, en ese tiempo. Estabas acostumbrados a subirnos de moscas sobre los tranvías. Y de ahí pasamos, todo esto se ha ido derivando a otras experiencias en diferentes ciudades. Ya no más la Ciudad de México, como decía, en León, Guanajuato hay un PRT, hay en Chihuahua, hay diferentes ciudades, ¿no? O sea, como en Pachuca lo hay, ¿no? En Acapulco. Aquí nos tocó participar aquí con Roberto Pasana, que está aquí con nosotros, nos acompaña en este proyecto. Bueno, en esto, bueno, para todos conocen Acapulco y lo conocen de muchas formas, supongo. Pero no lo conocen de la forma. Esta es la bellísima bahía de Acapulco. Aquí está la playa de Caleta, aquí está, ¿no? Está el Zócalo, aquí está la Quebrada. Y hay una entrada, Cisola, la carretera del Sol, la autopista del Sol, que se entra por esta calle que se llama Vicente Guerrero, una cosa espantosa que se llama las cruces. Hay un maxi túnel, que lo conocen que esto está más por el túnel. Y después hay una avenida paralela a la costera Miguel Alemán, que se llama la avenida Cuauhtémoc, que es la que surte la ciudad, y llegas al Zócalo. Y después hay otro recorrido para llegar hasta Calor. Tan pequeño son 27 kilómetros, no es cosa menor, es larguísimo. La ciudad de Acapulco primero se desarrolló en toda esta parte, lo que se llama el anfiteatro. O sea, la parte baja está más consolidada y la parte de arriba es mucha favela, mucha pobreza, realmente es hacinamiento en ese sentido, ¿no? Y la parte de abajo. Ya hacia acá es la zona residencial, es toda la parte de la bahía, que se llama Costa Azul, que es un fraccionamiento como si fuera la Costa del Valle aquí en Nápoles, o sea, de clase media, que era para los hoteleros, los restauranteros. Y la zona ya más residencial, que es toda la zona de las brisas y la parte alta, ¿no? Hacia atrás, es una foto que sí, desarrollaron en la época de Rubén Figueroa, trasladaron a gran parte de las personas que estaban aquí hacia esta zona que se llama Ciudad Renacimiento, que es la entrada, que es como si fueran ciudad de Nezahualcóyotl, bajo el mismo principio, reticulado. Aquí no tenían servicio, la verdad que fue muy polémico, pero aquí no tenían. Aquí ven ustedes los descubrimientos, ¿no? Todos los descubrimientos de agua. Entonces, descubrimientos, no había agua, no tenían, subir esas cuestas era terrible. O sea, entonces, gran parte de esta población se trasladó aquí con una retícula y con una infraestructura mejor que evidentemente lo que estaban aquí. Entonces, el único problema es que el calor es muy fuerte porque todo el viento y la brisa pega en la montaña. De atrás, pues, es muy caluroso, no tiene las ventajas de la brisa, pero sí todo es horizontal y tiene los servicios que no tenían en planta baja. Bueno, ¿cómo son las rutas nada más? Tenían 3.800 vehículos, ustedes lo que predomina son este tipo de vehículos. Imagínense, casi 4.000 vehículos con una edad promedio de 20 años, 19 años. Casi todo el transporte público en nuestras ciudades del interior del país está en concentración.
una zona, un pavimento que es muy común en Acapulco, como granzón, que es un granzón que es antiderrapante porque es muy bueno para la gente que está descalza o con la tierra o con la arena. Ese es muy común, se utilizó mucho en los años 50, pero usaba también pánico, se utilizó una cosa. Después tienes líneas táctiles, ¿no? Precisamente para cada uno de los videntes, una banquita. Es muy austero, ¿no? Tienes una banca para poder esperar el aire y es prácticamente un paradero hecho al lugar donde estamos de nuevo, las imágenes, y aquí un poco lo decía, que tienes de pronto casas con áreas y con este talud que te impide el paso y con muy buen mantenimiento de la vegetación. Esto sí es una situación bastante bien mantenida. Bueno, eso sí. Entonces pasamos de bicicletas, peatones, a sistemas BRT de diferente índole, muy sencillos. Y ahora vamos a un sistema que se está implementando en la Ciudad de México. Ya hay una línea de teleféricos en Ecatepec. En Ecatepec hicieron unos teleféricos, pero hicieron unas estaciones muy robustas. No sé quién haya tomado el teleférico en Ecatepec, ahí la vía Morelos, fue tomado. Pero cuando lo hicieron, el sistema está bien, la verdad, que el sistema teleférico, pero las estaciones, hagan de cuenta, son como estaciones del metro, son robustísimas, de concreto, excedidas, son los elefantes. O sea, entonces, un poco, ahora que nos invitaron a participar en esto, y al cual también a Mateo Martínez, que estamos haciendo en conjunto, vimos esta problemática. Bueno, esto es un poco el Valle de México, y esta línea es una línea que se quiere hacer del Estado de México, saliendo del Mexipuerto, que es al lado del Toreo, el paradero del Toreo, ¿no? Que este es el límite de la Ciudad de México, aquí está el Toreo, y para subir a Naucalpan, esta parte, vean ustedes cómo está la topografía. Entonces, ¿cómo llevas a estas personas por tierra? Pues es muy accidentado, es muy difícil. Entonces tienes que llevarlos. Nos acercamos, ustedes ven aquí, este es el Hipódromo de las Américas, es el campo militar, entonces el campo militar, número 1. Esto es el hipódromo, se ubica, aquí estaba el toreo, ¿sí? Aquí estaba el toreo de Cuatro Caminos. Y aquí está el Mexipuerto, esta gran, lo conocen seguramente, ¿no? El gran paradero del toreo. Entonces, de aquí de Cuatro Caminos, tú tienes que cruzar, se llama el Molinito, un lugar. Toda esta parte es muy accidentada, vean nada más la densidad que hay en esta parte del Estado de México, en Naucalpan, es densísimo. Y últimamente está siendo una de las zonas más inseguras de la ciudad, Ecatepec y Naucalpan. Insegurísimo, o sea, entonces, tú tienes que encontrar, además de lo difícil que es toda la accesibilidad, ¿no? Porque son barrancas y todo eso. La única forma de resolverlo es aéreo. O sea, ¿cómo pasamos los sistemas de transporte de lo que empezamos en 150 años, de superficie, después se inventó el metro, ¿no? Por abajo, y después del metro, segundos pisos, y ahora aéreo? O sea, ¿cómo hemos tenido que encontrar diferentes sistemas para movernos en las ciudades? Por el crecimiento de las ciudades hacia zonas realmente de pocas condiciones, ¿no? Y entonces la idea es hacer unas 5 o 6 estaciones aquí, en este momento tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, que vas teniendo para poder llegar hasta este punto. Y son trayectos, la ventaja de estos sistemas es que son sistemas donde son más seguros, la verdad que es más seguro. Toman el de Ecatepec, ahora te pueden bajar después del teleférico, pero cuando subes, la verdad que las estaciones, aunque no me gustan, pero el sistema funciona bien, están muy higiénicas, están limpias, cuentas en la cabina, está todo con grabación, hay vigilancia. En las cabinas, pues no te pueden acercar, vas en una cabina, caben 8 personas, tienen cámara, vas por arriba, y vas por arriba y ves abajo las peceras y ves todas las rutas. Abajo sí te pueden asaltar y te pueden pasar, y chocan las peceras y puedes tardarte horas en llegar porque hay funcionamiento. Arriba vas por arriba, y te coloca una condición realmente de aislamiento. Yo les invito a que vale la pena hacer el experimento, hay gente que lo hace turísticamente los domingos, pero como sistema es interesante. Tómenlo ahí en la vía Morelos, vas y vienes y es interesante ver qué sucede con ese tema, porque cada vez vamos a ver más en otras ciudades. Les decía, Medellín lo tiene, lo está haciendo Bogotá, lo tiene Caracas, y la ciudad líder del mundo es La Paz, que son terrenos accidentados. Es todo lo contrario a la bicicleta en la zona plana, pero vas encontrando entonces de acuerdo a la topografía. Aquí está el paradero de Cuatro Caminos. Este es el toreo, esto es lo que era el toreo. Aquí es la esquina, ¿no? Y está el paradero, y aquí se encontró este terreno, que es el que te puede dar la posibilidad. Aquí hay un acercamiento. ¿Por qué este terreno aquí? Porque tienes la posibilidad. Aquí está el metro, Cuatro Caminos.
Aquí está el paradero. Entonces ya saben que hay una pasarela que la gente pasa de un lado a otro, en la pasarela, y tomas todo el peine de transporte para el Estado de México. Digo, de alguna forma esto está bien, porque es un desastre todo lo que pasa alrededor, pero bueno, esto ya presenta. Si pones aquí la estación del Mexipuerto, por aquí va a volar, por aquí va a salir el cable para, imagínense, pasar hasta arriba del segundo piso, aquí va a ir el cable, y ya te vas para el otro lado. Pero si tú te desciendes aquí, entonces caminas, aquí hay una pasarela que existe, llegas al Mexipuerto, entonces de aquí puedes tomar, o bajas de Naucalpan, llegas aquí, puedes tomar cualquier de los autobuses o continúas y te vas en la. Entonces, cada vez esa es la intermodalidad, que es importante. ¿Cómo son las estaciones? Entonces, si tienes aquí esta realidad, ¿no? Que es la de transmisiones militares, entonces el transmisor militar se encontró un terreno que encontró ahí Matías, ¿no? En este punto, y se puede hacer una bahía, o sea, aquí hay un terreno, hay una propiedad que está en venta, entonces se va a expropiar o se va a comprar, y haces toda una bahía de descenso de autobuses, tienes un crucero peatonal para tomar aquí toda esta pasarela, y aquí entras a la estación, tienes aquí tu boletaje, aquí compras tu boleto, tomas una escalera, esos son los flujos, ¿no? Por lo menos, para subir, ¿no? O puedes venir de aquí y entras, y de salida sí tienes que tener el esmalte, tienes que venir con autobús, y esa es la vista de barrio. Y aquí tienes pues, el cuarto eléctrico, tienes ocidatos, tienes los baños, en algunos baños sanitarios públicos, para la comunidad, los cajeros, los sistemas de control, cajeros automáticos o venta de boletos, y unos locales comerciales para que puedas ordenar. Y como espacio público, estamos poniendo aquí unos jardines, unos taludes, un poco como lo que veían en Acapulco, unos taludes, porque si tú pones un área verde, si necesitas área verde, son zonas muy grises, pero si los haces a nivel de superficie, se te ponen los ambulantes. Entonces el talud es el mejor elemento que puedes encontrar. Así están al Auditorio Nacional, así está el Museo Tamayo, digamos que hay en Acapulco, lo puedes mantener bien, pues con unos taludes, y vas teniendo, sube, ay caray, si te pido, es que es incomodísimo. Y ya sube, es un sistema que ya lo conocerán, es bastante complejo, pero aquí vienen estos se llaman bucles, es decir, vienen los carritos, se dan la vuelta, te subes como carritos de feria, ¿no? Entonces te vas subiendo y vas tomando tu, el que desciende llega por aquí, baja por la escalera, el que asciende aborda aquí, ¿no? Y aquí van teniendo rápido así los cortes, aquí se va, son de planta más uno, tienes un nivel inferior, ¿no? Tienes, aquí vienen los carritos, o sea, las cabinas, ese es el local comercial, ¿no? Y después en corte, aquí se puede ver cómo sale. Aquí el cable viene, el cable da la vuelta, sale, y ya te vas por cable, te vas aéreo, y aquí es cuando se van dando la vuelta a los diferentes cuerpos. Y un poco la idea, en algunos casos, sería esto, ¿no? Estos son distintos, van a ver, tenemos dos prototipos, ¿no? Entonces aquí tienes el rebo, el crucero, la bahía de estacionamiento, el autobús te deja aquí, entras, o vienes caminando por la pasarela, cruzas, compras tu boleto, entras, puedes pasar al baño y te agarran. Entonces subes la escalera y tienes esto con mucha transparencia. La idea es un poco esta idea muy como la facultad de medicina, o sea, en la cual puedes tener una parte de luz, pero que tengas aire. Esta es otra de las vistas, ¿no? Aquí ya van saliendo ¿no? Entonces sale aquí, ya están saliendo las cabinas, están entrando, están dando la vuelta y tienes todo este sistema. Esto es con cerámica igual, es muy seguro, es que hay una influencia muy segura en ese sentido. Y vas teniendo diferentes posiciones, siempre va a haber áreas verdes. Esa es otra en una esquina, van variando, porque mira, aquí viene el cable, da la vuelta y continúas. Te deja espacio público, hay una plazoleta, hay unos taludes, y vas teniendo, este es otro sistema, el cable no te da toda la longitud, ¿no? El cable en algún punto tiene que vencer. Entonces el bucle, tienes dos bucles, lo van a ver si van a Catepec. Tú vienes aquí y de pronto tienes que bajarte y te cambias de cabina y subes, porque el cable no puede tener una longitud. Ya como en que el cable tiene que regresar. Entonces, pero te bajas e inmediatamente está el otro continuando, o sea, te bajas y sigues, ¿no? Siempre va a haber, o en una esquina, se buscaron terrenos en una esquina, donde puedas tener una bahía, donde puedas tener un acceso muy, muy franco, y puedas tener área verde, que le proporciones área verde. Aquí pueden ver entonces cómo viene el doble sistema. Aquí hay una cabina que termina y viene para acá, y aquí viene la otra, pero tú puedes cruzar, ¿no? Siempre le des que tengan un voladizo, que tengan un soplo y volar, acostumbramos
vamos a ir a seres visibles. Y esta es otra, van cambiando de escala, porque hay unas más pequeñas que otras. Siempre va a haber esta cerámica Santa Julia, tipo CU, para que sea antigrafiti, cero mantenimiento, tienes que pensar en pisos de concreto, los colamos ya conocemos, ¿no? Y mucha transparencia entre estos elementos para que, no como en las estaciones de nieve, ¿no? Pero casi en ese sentido, que sea una cuestión muy fresca y con áreas verdes. Siempre vas a tener área verde y vegetación, porque casi todo el entorno es muy deteriorado. O sea, reforestar lo más que puedes meter vegetación, que sea como un parque, y que te dé con la frescura que está llegando el autobús y que estés tomando. Estos se van a empezar a ir que ya no está fácil conceptual todos estos proyectos. Y aquí vas haciendo la ruta en diferentes puntos. El problema es encontrar los terrenos. Entonces, esto está haciéndose con Cali Mayor, que son especialistas en transporte, y ellos localizan los puntos, te van diciendo dónde, pero tienen que buscar un terreno que ahora es una parte de una cancha de fútbol que se va a tener que reponer o algo, pero van o expropiando terrenos para poder llegar con la ruta, que es muy compleja por las distancias y los apoyos. De pronto, esas cabinas, tú tienes esta estación, pero hay talleres de reparación, como en el metro y eso, esas cabinas de pronto las tienes que sacar para que les den mantenimiento. Entonces aquí ustedes lo ven, hay un riel, hay un sinfín, que aunque vengan aquí las cabinas, salen y entran aquí en estos rieles, o sea, como unas igual cajeras, para mantenimiento, porque tiene que haber mantenimiento, limpieza, reparación de piezas, ¿no? Como los vagones de metro, tienen talleres, ¿no? Entonces, tienes de pronto unas estaciones que son dobles, o sea, este es un poco el sistema, cómo van entrando, y de pronto cómo agarran el diente para poder. Tú aquí vas absolutamente seguro, la verdad que no tienes ningún problema de seguridad, y es muy agradable y es relajante. Esta es la que es doble porque tiene la estación, como ustedes la ven, y atrás son los talleres de mantenimiento. Entonces se liga a nivel +1, donde están las cabinas, lo pasas, y abajo se están proponiendo los locales comerciales o oficinas del propio gobierno, o sea, oficinas administrativas que puedas tener ahí algunos trámites gubernamentales. Siempre va a haber o bahías de estacionamiento y cruceros peatonales y áreas verdes, o sea que tú tengas eso. Y el color va a ir cambiando, cada estación va a tener un color distinto, así lo pidieron ellos. O sea, Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar esta sesión de esta mañana fría, esta tarde un poquito. El frente frío que estuvo bastante, no fue frente, no fue el frente lateral y retaguardia, por dos lados. Como lo hemos hecho en las sesiones anteriores, ya estamos, esta es la sexta sesión, pero siempre hay contribuciones del público, bueno, de los compañeros, de los alumnos, de los profesores, en relación a temas que se ven la vez pasada. Hace 2 sesiones estuvimos hablando sobre ciudad universitaria, sobre los valores de la universidad. Pero algo que también es importante saber es que hablamos aquí de muchos valores y como arquitectos sabemos que defender lo que se hace, porque con el tiempo sabemos que se hacen una serie de acciones que van en detrimento, en este caso del patrimonio cultural, del patrimonio de la comunidad, o el mantenimiento de muchas infraestructuras que vamos a ver. En este caso hay un video muy breve de unos alumnos, compañeros
gustaría saber que en días recientes, y estamos sorprendidos y por eso lo hacemos público, han dejado de estacionar autos en los frontones de Ciudad Universitaria. No entendemos esa razón. Si piensan que se va a controlar la seguridad con haciendo un estacionamiento, entonces un poco para que sea el conocimiento de todos y que hagamos las denuncias como miembros de la comunidad universitaria, pues patrimonio de la comunidad, y además, aunque no fuera, es patrimonio de todos nosotros, los universitarios, y son esas medidas desesperadas que toma la autoridad de pronto para que, a ver, ¿de qué forma controlas ahí los problemas que ha habido con el narcomenudeo y todo eso? Y se están dejando de estacionar autos. Entonces, hay que ver con las instancias de que comunicárselo a la dirección de la facultad, además, forma parte de la, parece que hay un consejo, ¿no? Un comité, pues bueno, se hace los saber al comité o a las autoridades responsables, pero no se pueden tomar medidas así unilaterales. Entonces, la imagen que ahorita van a ver, esta es en el camino verde, y después están a un lado los conductores, ahora va a pasar un video muy rápido, han puesto hasta, miren ahí estas topes, para que los autos se puedan estacionar ahí. Entonces ahora ya en ese camino, que el camino verde es un camino de autos. O sea, va en contra de los principios que hablamos aquí. Entonces, un poco esta cátedra lo que implica muchas veces, además de ver todas las cuestiones académicas y profesionales que estamos viendo, los problemas que se generan necesariamente con políticas adecuadas en relación a la arquitectura. ¿Cuántas veces se hacen obras y no se consideran a los arquitectos? Es lo mismo que está pasando ahora con el edificio de Infonavit. No sé si ustedes saben, pero si ustedes pasan por el edificio de Infonavit, Abraham Saludos y de Teodoro González de León, en Barranca del Muerto, le han agregado una pantalla, le han puesto una pantalla así de espectacular de colores en ese vestíbulo que es espacio público, que es una sesión hacia la ciudad, que es extraordinario vestíbulo para entrar al edificio de Infonavit. Han puesto una pantalla enorme y arriba del estacionamiento unas celdas solares que afectan totalmente la volumetría del edificio. Quien pase por ahí lo podrá observar. Entonces son estas agresiones constantes a edificios de valor arquitectónico, que son referencias humanas, que las estudiamos aquí muchísimo y que nos enfrentamos a eso. No sé si, ahora sí que si podemos pasar el video, Roberto, si eres bueno, ahí está, nos pasaron los compañeros. Ahí son los frontones y vean, al lado de la ciclovía han puesto, si puedes volverlo a pasar, Roberto, porque es muy rápido, miren, ahí está el frontón, ahí están los autos estacionados en doble fila y esa es la ciclovía. Entonces, todo ese andador es un estacionamiento. Hablamos hace 2 sesiones del Pumabús, de lo que significaba de poder controlarlos. Y ahora utilizan cualquier espacio abierto como estacionamiento. Para eso está el estacionamiento del estadio, para eso está el Pumabús. Entonces, pues, quienes están aquí más presentes, tú sigues siendo consejero universitario, aquí está el consejero universitario por la facultad, pues, tiene toda la autoridad para poderlo hacer saber, ¿no? Y cualquier alumno miembro de la comunidad somos miembros de la comunidad, ¿no? Un poco para ver este tipo de cosas. Era un poco de preámbulo, ahora vamos a dar de cosas más amables, pero si no podemos preservar, estas son las cuestiones, todo este tipo de acciones eran las que cotidianamente sucedían y por eso se hizo la declaratoria de patrimonio de la humanidad, por eso se decidió para preservar y usar bien, o sea, que sea patrimonio no es prohibir, es usar bien las cosas. Un atentado, que es un espacio abierto, donde se caminaba peatonalmente, donde está libre de autos, donde se puede andar en bicicleta o caminando los estudiantes. Ahora vamos a encontrar los autos en las explanadas. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre, es la 6ª plática de esta cátedra que tiene que ver con los soportes espaciales para la movilidad, como lo ven. Y como siempre vamos a hacer un poquito de historia. No, pero la tecnología no permite la historia. A ver, ahora el video no pasa. ¿No te estás regresando? No. A ver. Era para otro lado, era para atrás, era la historia. Entonces vamos a los finales. Bueno, a ver, un poco, hoy el término de la movilidad está presente en todos los diarios, escuchamos los temas de la movilidad en las ciudades, cómo han ido creciendo las ciudades en nuestros días, sobre todo a partir del siglo XIX, la revolución industrial llevó a mayores concentraciones humanas, pero que las personas o los ciudadanos nos movieron de formas distintas. Este vehículo que ustedes ven ahí es el primer vehículo de transporte colectivo público
en el mundo, que fue hecho en Londres, Inglaterra, arrastrado precisamente por caballos. Ese fue el primer vehículo como vagón antes del primer como tranvía, pero ahora existían los trenes de mulitas, no había un riel, no era un sistema mecánico, sino arrastrado por bestias, por animales, ¿no? Y este es el primer, cuando en las ciudades ya en Londres se tenía que mover de un lugar a otro y no caminar o andar a caballo, ¿no? Pues otros vehículos, el primer vehículo transportable no individual, colectivo, ¿no? Digamos la primera pecera. Entonces, ya tenía 2 pisos, tenía el equipaje, o sea, es para el equipaje en la parte superior, ¿no? O sea, era en el equipaje, aquí entraban los pasajeros y el equipaje, y los objetos que cargaban, se ponían precisamente en la cubierta, ¿no? Arrastrado por caballos. Después, veríamos a lo largo diferentes formas de resolver la movilidad, ¿no? La más clásica es la peatonal, ¿no? La peatonal, el carro individual, los primeros automóviles ya, pero de carácter individual o para 2 plazas, o 3, ¿no? Pero no, era particular, digamos, no individual sino particular, no colectivo. Y después aparecieron algunos ejemplos de teleféricos particulares, ¿no? Sobre todo para, no tanto como comunicación, como es ahora, sino para acceder a lugares de montaña, a lugares elevados en Europa. Y más adelante aparecerían precisamente los trolebuses, ¿no? Esos trolebuses articulados, ¿no? Ya de electricidad, ¿no? Pero son arrastrados por cable, el troley, bueno, pues el troley también es un cable, ¿no? Entonces, nos vamos encontrando con estos tipos de transporte ya en las ciudades que van generando esto. Ello llevó a las estaciones, porque lo que vamos a ver hoy sobre todo son las estaciones, los soportes para la movilidad, lo que es un paradero, lo que es una estación, ¿no? En diferentes escalas. Y esto, por estación se define que, dice, hoy sobre todo en nuestros días han adquirido progresivamente una importancia histórica, ¿no? Sociológica y estética que sobrepasa las funciones técnicas, ¿no? Ahí está el tema actual del aeropuerto como tal, ¿no? Si la cubierta de Londres era maravillosa, ¿no? Desde sus principios en Inglaterra, digamos, todo tiene que ver con la revolución industrial, la concentración de las ciudades, la actividad fabril, la industria en las ciudades, Manchester, Londres sobre todo, y cómo ibas a transportar ya todas esas mercancías y cómo ibas a transportar a las personas de un lugar a otro. Desde sus principios, junto con el ferrocarril, son uno de los elementos característicos del desarrollo industrial y urbanístico del siglo XIX, que son como los orígenes de gran parte de lo que hemos visto. Y aquí vemos, por ejemplo, esta inauguración de un viaje en Inglaterra, precisamente entre Liverpool y Manchester, de este ferrocarril. Es imagínense la festividad, o sea, lo que significaba, ¿no? Inaugurar un viaje entre estas 2 ciudades en Inglaterra, y era una celebración. Aquí en México sucedió también después con Porfirio Díaz con la celebración del ferrocarril de México-Veracruz. Era un acto celebratorio que este vagón, este ferrocarril, transportara de un lugar a otro a las personas. Ya no iban a ser transportados por carretas o por otros vehículos, sino ya era colectivo, ¿no? Una carreta era colectivo, aquí lo vemos. Y entonces empezaron a aparecer las estaciones, estas grandes estaciones ferroviarias, ¿no? Ya producto de la arquitectura industrial, con acero, con cristal, para librar estos grandes claros, ¿no? Y que se convertían en templos de las comunicaciones, se convirtieron en grandes, encontramos grandes estaciones de este tipo. Bueno, donde pues todos ya recordaremos, son naves industriales librando este gran claro con el acero, con cristal, para librar, ¿no? Entonces estos grandes espacios como la estación, como la Gare d'Orsay, todas las estaciones en Roma, en París, ¿no? En Londres, y con unos andenes muy sencillos. El andén era muy prácticamente como sigue siendo ahora, es un andén para que se pueda entrar a nivel de lo que es el vagón. Eso lo ordenan. Y hacia el exterior, hacia la ciudad, también empieza a tener una referencia. Estas galerías, estos pórticos, estos espacios sombreados para protegerse tanto de la lluvia como del sol, en la espera de otro transporte. O sea, se bajaban del ferrocarril y ven de nuevo aquí, ¿no? Las carretas, o sea, impulsadas por caballos. O sea, estaba ya el ferrocarril, pero el transporte en la ciudad de forma particular se daba de este medio, ¿no? O sea, no era una forma colectiva. Entonces, todo esto está
No estaría lejos, y esto es en Veracruz, es la estación del ferrocarril en el puerto de Veracruz, una gran estación, lamentablemente abandonada, pues está en desuso, ¿no? Que fue la primera estación, o sea, la primera línea del ferrocarril en México. Fue estos encuentros, pues todo lo que es ¿no? la informalidad, la venta de locales. Vean que está el trazo de los locales, o sea, está pasando, ¿no? ¿Sí? Entonces toda la operación de informalidad, la corrupción, la falta de una planeación más adecuada, pues ha llevado todo eso que se van acumulando durante décadas. Pero fue cuando la población creció más, entonces mucho mayor, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son las tendencias para mejorar una ciudad? Esos son como los 5 puntos básicos que están en la agenda mundial de las ciudades. Hoy hay una agenda mundial de las ciudades, ONU Habitat lo dice, a través de la UNESCO, a través de muchos organismos internacionales, que es una política de transporte público, una apuesta por la movilidad alternativa, bicicletas, peatones, ciclotermos, ¿no? Promover un uso del suelo mixto, porque si tú tienes un suelo mixto, puedes tener servicios abajo y puedes mezclar, en vez de estar extendiendo de las zonas, ¿no? De las zonas industriales, las zonas de oficinas, las zonas de vivienda. Eso te extiende la ciudad y te la traslada los recorridos. Mejorar la habitabilidad y recuperar el espacio público. Entonces, pues, ¿cómo puedes ligar el transporte público, la movilidad con el espacio público? Es que la movilidad es espacio público. Yo siempre he dicho, Metrobús es espacio público. O sea, todos esos lugares, porque se vuelven lugares donde tú puedes convivir y mejorar. Aquí les voy a poner una imagen. Estos son comparativos que pasan en el mundo. Todas estas personas estaban en un auto. Si esas personas vienen en auto, vean lo que generan, ¿no? La contaminación y la individualización del espacio. La barrera que pasa en contraste entre uno y otro. Si a todas estas personas los subes en este autobús articulado, en este autobús caben todos los que están aquí. Entonces, si nosotros hablamos un poco de la experiencia del espacio, que es un poco lo que trata esta cátedra también, la experiencia del espacio, desde el espacio macro, desde la ciudad hasta el mínimo de la cabina, ¿no? O sea, desde una cabina que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero estas escenas nos hacen reflexionar mucho. ¿Y qué aparece